A partir de la presentación de la iniciativa de reforma constitucional que terminó por instituir el derecho ciudadano a la revocación de mandato presidencial, se han vertido diferentes argumentos en favor y en contra de esta figura de democracia participativa. En este artículo no se pretende explorar o contrastar las posturas jurídicas, políticas e incluso ideológicas que se han vertido en torno a esta institución. Me refiero ahora a las inconsistencias que se han presentado en 4 aspectos ligados a la revocación de mandato. Primero, las deficiencias de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Segundo, las disputas relacionadas con la insuficiencia presupuestal para realizar el ejercicio con estándares adecuados de confianza que ha invocado el INE. Tercero, el cuestionable proceso de gestión de las firmas necesarias para detonar el ejercicio revocatorio. Y cuarto, la propaganda desplegada por funcionarios y personal del gobierno federal, actores partidarios y estructuras oficialistas en favor de la continuidad de la gestión del presidente. En primer término, cabe decir que el proceso legislativo que culminó con la ley reglamentaria fue muy accidentado. Al final, el texto aprobado fue materia de una acción de inconstitucionalidad promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por legisladores de la oposición. La resolución mayoritaria del máximo tribunal del país, por una holgada mayoría de 7 votos contra 4, fue en el sentido de que la pregunta que se formulará para definir la revocación del mandato es inconstitucional. Si no fue invalidada la norma, es en razón de la mayoría especial que se requiere de 8 votos. Pero la decisión de ilegalidad y los argumentos están allí para la historia. La Suprema Corte de Justicia sí invalidó otros aspectos de la legislación. En segundo lugar, hay que destacar la disputa mediática y judicial que se sostuvo, por un lado, el presidente de la República, la Cámara de Diputados a través de su presidencia y después la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por el otro, el Consejo General del INE, y que tuvo como materia de controversia los recursos que necesitaría el árbitro electoral para organizar el proceso revocatorio con una cobertura tal que pudiese garantizar la confiabilidad y representatividad del ejercicio. Al final, las diversas resoluciones judiciales que se emitieron de forma adminiculada permitieron al gobierno federal no entregar los recursos requeridos por el INE y a los integrantes del Consejo General de dicho instituto quedar a salvo de cualquier responsabilidad por la ejecución inapropiada del ejercicio revocatorio. Sin embargo, las razones que en su momento esgrimió el INE acerca de los riesgos de la realización del ejercicio de participación ciudadana con prácticas por debajo de los estándares de confiabilidad y cobertura de vida quedaron intocadas. Habrá que ver los resultados de la jornada electoral para apreciar la magnitud de sus consecuencias. Un tercer aspecto que sin duda pone en tela de duda la validez de origen del proceso revocatorio de mandato que se llevará a cabo en abril próximo tiene que ver con las prácticas asociadas a la gestión de firmas de apoyo para que se detonase el proceso de participación ciudadana. Por un lado, la Constitución establece que el impulso al proceso revocatorio debe provenir de la sociedad civil y no de los partidos políticos o entes públicos. El fraude a la ley fue grotesco, puesto que el partido en el poder hizo constituir 2 asociaciones civiles, una de ellas que siga la democracia, que es la más visible, fondeadas y organizadas por la estructura partidaria, y que fueron las que gestionaron de principio a fin la obtención de firmas. En paralelo, centenares de los empleados públicos llamados siervos o servidores de la nación apoyaron los trabajos de campo para el levantamiento de firmas de apoyo al proceso, tal como fue evidenciado en abundantes testimonios gráficos. Por otro lado, y producto de diversas impugnaciones, el INE debió relajar el mecanismo digital, es decir, la aplicación determinado inicialmente para la expresión de la voluntad en favor del revocatorio. Al final se relajó la determinación, permitiendo la obtención de apoyos al proceso expresados en simples papeletas. La consecuencia fue contundente.
cientos de miles de formatos de dudosa autenticidad, con datos inconsistentes y firmas atribuidas a personas que desconocieron el otorgamiento de su consentimiento e incluso de personas finadas. Un cuarto elemento que afecta el espíritu y la legalidad del proceso tiene que ver con la vulneración sistemática de las normas relacionadas con el llamamiento a los electores para que participen en el proceso que ya fue convocado por el INE para realizarse el próximo 10 de abril. Por una parte, la legislación establece que solo corresponde a la ciudadanía la difusión de opiniones en torno a la continuidad o cesación del encargo del presidente y los límites que deben observarse en esas prácticas. Sin embargo, la asociación ya referida, que ha sido el principal promotor del ejercicio, contrató de manera inexplicada aún centenares de carteleras en todo el país, lo que requiere, por cierto, una inversión millonaria, llamando a la población a participar en lo que llaman la ratificación del mandato presidencial. Recientemente, la Comisión de Quejas del INE ordenó el retiro de esas carteleras. Habrá que monitorear la eficacia de esa medida cautelar que recién determinó el INE. Por otra parte, el presidente de la República ha violado sistemáticamente la veda ordenada por la ley en el tema revocatorio. A la transgresión se sumaron después decenas de legisladores del partido en el poder que empezaron a promover la participación de la ciudadanía para la ratificación SIC del presidente. El INE reaccionó con diversos apercibimientos a los senadores y diputados cuyas acciones violan las disposiciones electorales propias de este proceso. En respuesta, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, con un voto, por cierto, unánime de la oposición, aprobó de forma repentina un decreto donde se pretende establecer una interpretación laxa al concepto y al alcance de propaganda electoral. Conforme a este inaudito decreto, no son considerables como propaganda electoral las expresiones de los servidores públicos, ni tampoco lo son actos como reuniones públicas, asambleas o marchas en favor de precandidatos, candidatos o partidos políticos durante o después de las campañas. Por estos días conoceremos la suerte que correrá la minuta respectiva que ya se remitió al Senado, aunque es previsible que la mayoría simple que conforma la coalición gobernante valide esta nueva inconsistencia del espíritu y la norma constitucional de la revocación de mandato. Aunque la historia se terminará de escribir hasta el próximo 10 de abril, ya puede concluirse que tanto en la legislación como en la praxis política, el ejercicio de revocación de mandato ha resultado decepcionante. Más allá de la opinión que se tenga sobre la conveniencia de que se haya instituido el mecanismo de participación ciudadana en la Constitución, al margen incluso de la decisión de participar o no en la jornada electoral que se adopte por cada uno de nosotros, incluso al margen de la postura que se tenga personalmente acerca de la gestión presidencial en sí misma, la primera experiencia, esta del proceso revocatorio, ha resultado traumática para la maduración democrática de México. Por muchos años, la democracia mexicana tuvo que lidiar con el fantasma del fraude electoral. Fue necesario mejorar las leyes y apuntalar las instituciones democráticas. El desafío está presente de nuevo, pues el mismo fantasma antidemocrático regresó con una nueva forma, el revocafraude. Muchas gracias.